¿Es o no es rentable la ergonomía en una oficina? No solamente en una oficina, en cualquier lugar de trabajo. Vamos a plantearnos seriamente esta pregunta en este episodio del podcast. Bienvenido, bienvenida a un nuevo episodio de Entre Lápices y Pantallas, el podcast en el que hablamos de todo aquello relativo al diseño y la gestión de los lugares de trabajo, así como de los modos de trabajar. Yo soy Eduardo Lazola, a estas alturas ya nos conocemos, y este episodio vuelve a estar patrocinado por Easaedro. Ya sabes que puedes entrar en easaedro.com. Y como decíamos, es la pregunta del millón. ¿Es rentable o no es rentable tener algo de calidad en cuanto a la ergonomía se refiere dentro de una oficina? La cuestión es que normalmente sí. La ergonomía sale rentable. Y te voy a hacer una cuenta muy sencilla que muchas veces parece ignorarse, pero no hay que perder de vista que en una empresa, una oficina, una empresa, cuando se habla del FM o se habla de la gestión del espacio, hay que tener en cuenta que se tiene que tener una visión holística de todo lo que sucede en esa empresa. Cuando se habla de costes y de rentabilidad, se tiene que tener en cuenta todo lo que son sus costes y todo lo que es su rentabilidad. ¿Por qué digo esto? Mira, una de las cuentas más fáciles y más antiguas que se pueden hacer en cuanto a la rentabilidad de la ergonomía es el coste de una baja. Y verás, es algo muy sencillo. Si redondeamos, si hacemos una cuenta pues sencillota y vamos a decir pues cargada de imprecisiones y desde luego muy variable en cuanto a fechas, localizaciones, legislaciones, países, etcétera. Pero te lo voy a hacer para que entiendas un poco el concepto de lo que estamos hablando. Pensemos, por ejemplo, que una persona tiene un sueldo o un coste para la empresa, que no es lo mismo, entonces cógete la cifra que quieras. El coste para la empresa, el sueldo, lo que tú quieras. Pensemos que son, pues como un año tiene 365 días, pues pensemos que una persona cobra 36.500 euros. Y de esta manera podemos pensar que una persona tiene un coste de 100 euros diarios. Por ejemplo, si queremos hacer cuentas menos claras, pues piensa que sean 30.000 o que sean 25.000, lo que tú quieras, o 20.000, lo que quieras, o dólares, o la moneda que quieras. Pensemos que a causa de una ergonomía deficiente, esa persona pues tiene una baja a lo mejor de una semana. Por redondear, da igual, pueden ser 15 días, pueden ser 3 semanas, pueden ser 3 días. Pues si esa persona tiene un coste para la empresa, o un sueldo, o como quieras verlo, de 100 euros diarios, pues esos 7 días de baja, pues sería un coste de 700 euros. Si son 10 días, pues serían 1.000 euros. Si son 5 días, serían 500 euros. Evidentemente estamos haciendo cuentas muy redonditas y muy fáciles de hacer de memoria. También me podrán decir que si pasa a lo mejor de 3 días de baja, entonces ya no cobraría el 100%, sino que habría una reducción. Bueno, también la baja puede durar 2 semanas o 3, no sé. No estoy pensando en ser realista con los números, entiéndeme. Pero si una baja tiene un coste de 500, de 700 o de 1.000 euros para la empresa, si esa baja tiene su origen en una falta de ergonomía, por ejemplo, en la silla en la que se sienta esa persona, es decir, si en vez de sentarse en esa silla que no es ergonómica y que le está provocando una serie de dolencias que al final acaban derivando en una baja laboral, ¿qué ocurre si esa persona se sentase en una silla que sí que fuera ergonómica y que pensemos que hubiera evitado esa baja? El sobrecoste de esa silla de mayor calidad queda directamente absorbido. Si una silla costaba, por ejemplo, 400 euros más que la silla que tiene, que la silla actual, que le ha provocado esa dolencia que ha derivado en una baja, si hubiera tenido
una silla que costaba 400 euros más, pero que hubiera evitado esa baja que ha tenido un coste de 700, de 500 o de 1000, entonces esa silla se habría pagado sola. Pero para entender esto hay que hacer las cuentas totales de la empresa. No nos vale con decir, bueno, vale, pero es que la silla vale más cara, entonces no sale rentable porque como tiene un precio más alto, no, bueno, si esa silla, aunque tenga un precio más alto, está evitando unas pérdidas económicas por otra parte, al final, si se considera la cuenta completa, está saliendo rentable. Por ejemplo, hay vehículos, hay coches, camiones, furgonetas, en algunos casos, que el utilizar un combustible de mayor octanaje hace que el depósito de combustible dure más kilómetros. Entonces, si tú echas gasolina de una mayor calidad o gasóleo de una mayor calidad que tiene un precio más alto, pero eso a su vez hace que el depósito dure más kilómetros, la misma cantidad de litros de combustible permiten recorrer más kilómetros, al final tienes que hacer una cuenta en la que veas si te sale rentable que el combustible sea más caro, pero luego por kilómetro puede salir más económico. En algunos motores sí, en otros motores no, en algunos vehículos sí, en algunos vehículos no. Pero decir directamente que no vas a tener ese uso de combustible de mayor calidad porque tiene un precio más elevado, si se hace desde el principio, puedes entender que estás perdiéndote la mitad de la cuenta. Hemos hablado aquí en algunas ocasiones de lo que cuesta el arranque de una maquinaria y cómo en muchas ocasiones es más rentable permanecer encendida esa maquinaria, mantenerla encendida durante más tiempo a un régimen de uso más bajo que estar encendiendo y apagando, porque los encendidos tienen unos picos de consumo que pueden resultar más costosos económicamente que mantenerlos funcionando durante más tiempo. Pues en este caso de la ergonomía podríamos pensar algo parecido en términos holísticos. ¿Qué queremos decir con ello? Por ejemplo, la silla que hemos dicho. ¿Puedes evitar una baja? Pues fantástico, entonces ya se paga sola. Pensemos en iluminación. Pensemos en términos de salubridad, pensemos en renovaciones de aire, pensemos en cambios de temperatura, en elementos alérgenos dentro de una oficina o dentro de un lugar de trabajo. Aquí hemos hablado en muchas ocasiones de las dificultades del diseño biofílico real. ¿Por qué? Pues porque se están introduciendo unos alérgenos que antes no existían dentro de las oficinas y que ahora empiezan a existir. Y hay personas que tienen alergia a ciertas plantas, elementos naturales, que no tenían problema en trabajar en una oficina, pero que ahora empiezan a tenerlo porque el diseño ha llevado a las oficinas elementos que antes no estaban. Y eso está perjudicando a las personas que tienen alergias a algo tan extendido como pueden ser gramíneas, polen, etc. Estos son problemas que genera el diseño o ciertas tendencias del diseño. Bien, pues en el caso de la ergonomía, antes de decir que una silla es excesivamente cara, tienes que plantearte cómo te está funcionando. ¿Quiere esto decir que una silla más cara es necesariamente mejor que una silla más barata? O mejor dicho, que una silla de precio más alto es necesariamente mejor que una silla de precio más bajo. Bueno, pues depende. Depende de lo que compares. Si vas a comparar una silla de 80 euros con una silla de 1200, es muy difícil que la silla de 80 euros tenga una mayor ergonomía y una mayor calidad que una silla de 1200. Ahora bien, si comparas una silla de 1450 euros con una silla de 1550 euros, no tienes por qué pensar que la que cuesta 1550 euros es mejor que la de 1450 necesariamente. No es una cuestión de precio euro a euro o céntimo a céntimo. Es una cuestión de gamas y de reconocer lo que te interesa de esa silla. En algunos casos puede ser que una silla sea muy costosa porque los materiales que se han utilizado sean muy costosos o porque el proceso de fabricación sea muy costoso o porque el transporte sea muy costoso. Puede haber muchos elementos que hacen que esa silla, ese objeto,
sea más costoso, pero no tiene por qué redundar en que sea una mayor ergonomía. Sin embargo, en muchos casos sí que lo es, y hay que tenerlo muy en cuenta. Evidentemente, para reconocerlo hay que estudiarlo y hay que ir un poquito más allá de utilizar una tabla de Excel en la que uno se piense que porque ha cogido la silla más barata ya es más inteligente que nadie, porque hay otras personas por ahí que como compran sillas de precio más alto, ya tiendes a pensar que es que el resto de las personas son bobas y que son poco profesionales y que están tirando el dinero, que las están engañando. Esto que está tan extendido y cada vez más, que se comparan elementos que no son comparables. Esto que te he dicho un poco en broma, de comparar una silla de 1.000 euros con una de 80, puede parecer broma, pero es algo que te encuentras a la orden del día en muchísimos lugares y por personas que se supone que son profesionales y que deberían saber la diferencia entre los elementos de diferentes gamas. Pero luego la realidad sabemos que dista mucho de lo que dice la teoría. Y estoy hablando tanto de departamentos de compras como departamentos de Facility Management, ¿eh? Que no por decir FM hay que pensar que funcione bien. Funciona bien si las personas que están llevando a cabo esa función de FM lo están haciendo bien, son buenos profesionales, etc. Pero si son malos profesionales, pues el FM pues tampoco funciona. Y lo mismo pasa en compras y lo mismo pasa en cualquier actividad. Por lo tanto, ¿es rentable la ergonomía? ¿Es rentable que la iluminación sea la correcta para que a las personas no se le irriten los ojos o para que a las personas no les entren dolores de cabeza o que no tengan problemas de ruptura de los ciclos circadianos para que no les afecte a sus ciclos del sueño o a la profundidad del sueño? Bueno, pues todo eso, evidentemente, todo lo que se va alterando va disminuyendo la productividad. Si las personas no pueden dormir bien, es evidente que luego van a rendir menos en el trabajo. Y fíjate que te estoy hablando no ya en términos, lógicos, sentimentales, de decir, oye, pues es que a las personas hay que tratarlas bien, sí o sí. No, te estoy hablando ya en términos meramente, digamos, monetarios. Productividad pura y dura, ajena a cualquier tipo de sentimiento. Si las personas duermen peor, van a rendir menos en el trabajo. Si ese peor sueño, esa peor calidad de sueño y esa peor calidad de descanso y menor capacidad de descanso proviene de que en su oficina tienen unos elementos que no son ergonómicos, pues es la propia empresa la que está tirando piedras sobre su propio tejado, porque está haciendo una reducción de la productividad de esas personas. No es solamente el ejemplo de la silla, sino cualquier otro, ejemplos acústicos, ejemplos de altura de los monitores, intensidad de los reflejos, la calidad del aire, por supuesto. La calidad del aire, si es excesivamente mala, que a las personas les produzca problemas de salud, o momentáneamente incluso problemas pues igual de dolores de cabeza, migrañas, etc., es algo que a la empresa pues tampoco le interesa. Simplemente porque hay una bajada de productividad. Las cuentas hay que hacerlas completas. Y para pensar si una acción está siendo rentable o no, hay que ver todos los puntos a los que afecta, lo que decíamos antes. En algún caso hemos hablado. Si tú para comprar un paquete de mantequilla que te cueste 50 céntimos menos en un supermercado que está a 100 kilómetros de tu casa, coges un vehículo y te recorres 100 kilómetros para ir y 100 kilómetros para volver, esos 50 céntimos que te has ahorrado en el paquete de mantequilla, a lo mejor te han supuesto, pues vaya usted a saber, dependiendo de lo que consuma tu vehículo, en 200 kilómetros, pues a lo mejor son 20 euros, 30 euros, o da igual, o 10 euros en combustible. Si tú sumas y restas esos 50 céntimos que te has ahorrado con los 10 euros, 20 euros, 30 euros que te ha costado el combustible, ¿sigues pensando que has hecho una buena compra? Pues muy probablemente no, ¿verdad? Pues con esto ocurre lo mismo. Simplemente antes de descartarlo, hay que ver todas las variables que entran en juego. Y en general, la ergonomía siempre es una buena inversión.
porque por un sitio o por otro se acaba recuperando. Por tanto, cuando se hace una compra de un elemento ergonómico aunque tenga un coste más elevado, hay que hacer entender a la empresa, si es que no lo entiende directamente, que lo que se está gastando por una parte lo va a recuperar por otra. ¿Cuál es la dificultad básica de todo esto? Que si se parte de una situación ergonómica inicial y de una voluntad ergonómica inicial, por ejemplo, esa baja que hemos dicho queda en el mundo de las suposiciones. Y entonces, como no se ha producido, al final muchas empresas tienden a pensar que tampoco se hubiera producido si hubieran tenido una peor silla. Hasta que no cambian esa silla de calidad por otra que no tiene esa calidad ergonómica y entonces aparece la baja, piensan que hubieran podido comprar una silla de peor calidad y que no hubiera pasado nada. Porque, claro, no se puede comprobar. El problema es que hasta que no se comprueba, no se cree. Y una vez que se hacen las cuentas, ya una vez que todo ha pasado, entonces ya el coste de la silla ergonómica ya no es solamente la diferencia de precio con la no ergonómica. Si una silla ergonómica te costaba 1.000 y una no ergonómica te costaba 400, había una diferencia de 600. Pero si ahora la quieres cambiar, ya son los 400 que tiraste en la silla no ergonómica más los 1.000 de la silla ergonómica, ya son 1.400. Ya no hablamos de una diferencia de 600, sino de 1.400. Es más del doble. Sale mucho más económico hacerlo bien desde el principio, como en tantas otras cosas. Pero si lo has hecho mal, tienes formas de corregirlo. Claro, una vez que ya lo tienes mal, esta cuenta que te hice antes, es decir, una baja de 7 días, 700 euros, ya si el sobrecoste de la silla es de 1.400, pues a lo mejor ya en términos monetarios puede que no te salga rentable. Hombre, ya, pero ¿y si la baja es repetida? O simplemente dura 2 semanas, ya tienes esos 1.400 euros en las cuentas fáciles que estábamos haciendo. Que puede que sea más, puede que sea menos. Por lo tanto, al final sale rentable. En algunas ocasiones la ergonomía no está tan directamente relacionada con el precio, pero muchas veces la falta de ergonomía en las oficinas proviene simplemente de un precio elevado que no se quiere abordar pensando que se estaría tirando el dinero, cuando realmente no es así, simplemente hace falta preparación para entenderlo. Como en tantos otros episodios, lo más interesante van a ser tus comentarios. Así que sea por redes sociales, o sea por email, o sea como quieras, pues estamos a la espera de recibirlos, que siempre, como digo, son lo más interesante. Hasta el próximo episodio.